Capítulo, les dije, 8, versículo 56. Nada más ese versículo vamos a leer y lo vamos a tomar como base para esta sencilla reflexión del día de hoy. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Fíjese lo que dice. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dios bendiga su palabra. Mantenga su Biblia así abierta para que podamos enlazarnos con esta historia. Esta es la historia de dos sucesos muy interesantes, dos sanidades extraordinarias, dos casos muy conocidos entre nosotros, los que leemos la Biblia. La sanidad de una mujer que por 12 años había padecido el flujo de sangre, que ya hemos abordado ese tema y que los médicos ya la habían desahuciado. Era una enfermedad terminal porque pues ya había consultado a los médicos de su tiempo y la habían solo lastimado, la habían solamente desanimado, y la tercera cosa es que la habían dejado sin dinero. Ella había invertido mucho dinero en su salud y desgraciadamente no había conseguido nada. El otro caso, que es el que quiero hacer referencia, es el de la hija de Jairo. Casi siempre centramos nuestra atención en la hija de Jairo, pero Jairo es el personaje central, porque él es el promotor de la fe en este caso. Si el caso anterior de la mujer, que no sabemos cómo se llamó, solo la conocemos como la mujer del flujo de sangre, a Jairo sí se le dio el nombre porque la Biblia dice en los evangelios, como lo narra también Marcos, era un hombre importante, era un hombre de dinero. Aparte de ser de dinero, era un hombre con una posición social, religiosa muy relevante. Y ahí se anota el nombre de Jairo. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que la historia nos dice que si el primer caso es un milagro extraordinario, el segundo es todavía más portentoso, porque la hija de Jairo murió. En el trayecto de ir avanzando hasta llegar a la casa de Jairo, lo que yo puedo observar, hermanos, y que nosotros podemos aprender de este caso, es que siempre que nosotros tratamos de servir a Dios y de confiar en Dios, siempre vamos a tener obstáculos. Los mismos discípulos, que eran los que eran servidores de Jesús, le combinaban, lo invitaban a que no fueran a la casa de Jairo. Lo desanimaban porque había en ellos mucha inquietud y generaba mucha desconfianza Jairo, porque era un hombre importante, era un hombre asociado con los del poder en el tiempo de Jesús, los de la mafia religiosa, los de la mafia del poder, los judíos más relevantes, y le decían: no vayas porque tal vez esto va a ser una trampa. Y eso es lo que nosotros podemos ver, hermanos, que a veces, o no a veces, sino siempre que nosotros tratamos de seguir a Jesús y de servir a Dios con todo nuestro corazón, siempre va a haber obstáculos, va a haber desánimos. Pero lo que nos enseña que para que nosotros podamos tener éxito y alcanzar lo que nuestro corazón anhela, es que nunca debemos desanimarnos, nunca debemos desistir, debemos perseverar. Pero hay algo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, y es precisamente lo que aparece ahí: la humildad de Jesús.
Jairo y el milagro de que su hija que había muerto. Por ejemplo, Marcos dice que la hija de Jairo tenía 12 años. Hermanos, yo siempre lo he dicho, porque es una realidad el hecho de que cuando se mueren nuestros padres duele mucho. Cuando se muere un hermano duele mucho. Pero cuando se muere un hijo es un dolor que nunca se termina. La muerte de un hijo, dicen los expertos, que es más dolorosa que cualquier cosa. Este gran suceso, hermanos, que nos describe Lucas, que es un escritor muy analítico y muy crítico, es algo muy especial, como algunos otros que aparecen en otros de los evangelios, que nos hacen pensar, hermanos, que el Señor Jesús en este caso nos está dando una lección sobre el hecho de que debemos ser humildes, que debemos ser discretos, hermanos, y de no tener que buscar el protagonismo. ¿Cómo a veces batallamos con eso para ser humildes? Es muy importante, hermanos, en el liderazgo, en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida personal, ser discretos, más en la obra de Dios. Ser discretos. El Señor, después de las dos cosas que hizo que eran portentosas, una mujer que no tenía otro destino de acuerdo al archivo personal de ella más que la muerte, porque perdía sangre y sangre y sangre. ¿Cómo estarían las plaquetas de ella? Débil, 12 años con esa enfermedad tan desagradable, tan maloliente. Mas sin embargo dice que ella, como ya se nos ha contado muchas veces, se determinó arriesgándolo todo. A veces nosotros, hermanos, queremos recibir de Dios pero sin arriesgar nada, y eso no es posible. Pero es muy importante, hermanos, la discreción. La humildad del Señor es lo que se resalta en esta fotografía al finalizar esta historia o estas dos historias. La humildad. Pero es muy difícil, hermanos, ser humildes. Es muy difícil ser discretos cuando estamos teniendo éxito en la vida. Es muy difícil, porque realmente lo que la mayoría de nosotros queremos es que todos conozcan lo que hemos logrado. Lo que realmente queremos es que todos conozcan lo que hemos podido conseguir. Lo que realmente queremos es que todos se den cuenta hasta dónde hemos llegado gracias a nuestro esfuerzo. Porque todos sabemos quién realmente es el Señor Jesús. Todos sabemos que Jesús, hermano, es el enviado de Dios. Todos sabemos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Dicen amén o no amén? Todos sabemos quién es Él. Todos sabemos lo que dice Pablo: Él es Dios con nosotros. Mas sin embargo, nunca le gustó el protagonismo, de que todos se den cuenta de que quién es Él. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y no. Él es el Salvador del mundo. Él es el Dios encarnado. Sin embargo, hermanos, aquí el Señor nos da una cátedra que nosotros debemos imitar: la humildad. La humildad. Él, el Señor Jesús, quien teniéndolo todo, quien sabiéndolo todo, quien siendo lo que era, perfecto, santo, soberano y eterno y autosuficiente, no hace alarde de su deidad, hermanos, sino que nos da una cátedra de su humildad y de su sencillez. Que nadie conozca, que nadie sepa. Les dice a ellos que a nadie le digan, por favor, a nadie le digan. Guárdenlo. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está tratando de decirnos el Señor con esto? ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, lo que yo veo en primer lugar, hermanos, es que en estos dos casos
el Señor Jesús nos habla de la importancia de imprimir seguridad. Dígalo conmigo, la importancia de imprimir seguridad. Algo, hermanos, que nos debe distinguir a nosotros es seguridad. Saber en quién creemos, saber en quién confiamos y saber quién es nuestro Dios. Eso es lo que el Señor, hermanos, lo primero, la importancia de imprimir seguridad en nosotros. Cuando usted y yo caminamos con seguridad, la gente nos ve, la gente nos califica, la gente nos evalúa, la gente nos da un calificativo. Parece que no le temes a nada. Sí, hay por dentro una guerra, pero sabemos en quién está anclada nuestra fe. Y nuestra fe, dijo el Señor, mueve montañas. No es fácil. Se ejercita en nosotros una lucha espiritual permanente. Pero cuando nosotros estamos anclados sobre la roca viva, que es Cristo Jesús, no hay temores. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver, nuestros ojos espirituales nos dicen, no hay por qué temer, porque para nuestro Dios todo es posible. El Señor Jesús siempre trató con humildad también a sus discípulos y a todos sus seguidores. Nunca presumió lo que realmente Él era. Siempre que hizo, hermanos, siempre que hizo uso de su poder divino, fue muy discreto. ¿Se acuerdan cuando sanó a aquel leproso y le dijo, no se lo cuentes a nadie? No se lo digas a nadie. El Señor, a pesar de ser humilde, no dejaba de reflejar en aquellos que lo necesitaban mucha seguridad. Hoy más que nunca, hermanos, lo que necesitamos en nuestro medio es tener seguridad. Seguridad. Esa fue su frase preferida de Jesús. Fue una frase que Él usó continuamente cuando tuvo que hacer uso de su fuerza o de su poder sobrenatural para liberar, para sanar a alguien que lo necesitaba. Pero también nos habla este cuadro, hermanos, de la importancia de hablar con autoridad. Vaya conmigo al versículo 50 de esta lectura inicial. La importancia de hablar con autoridad. El versículo 50. Oyendo Jesús, porque le decían a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Ahí en el verso 49 lo tiene. Estaban aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús, ¿qué dice? Jesús le respondió, ¿cómo? Le dice, no temas, cree solamente y serás salvo. Cree solamente y serás salva. Hermanos, la fe siempre y la oración combinados siempre nos dan buen resultado. Cuando se habla mucho de política en las cuestiones eclesiásticas, yo he aprendido que la política nunca le gana a la oración. La oración es más poderosa. A veces pensamos como que Dios a veces se olvidó de nosotros. No, Dios tiene el control de todo y lo ha demostrado. Aquellos hombres del poder que se creían soberanos, Dios llega en un momento y los llama a su presencia. Aquellos gobiernos que parecían perdidos y que parecían ya desviados completamente, Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros analizamos este cuadro, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor Jesús no quería que hiciera notorio este milagro? Si esto le hubiera dado a Él una fama importante que Él necesitaba en ese momento. Esto, hermanos, de no decirle a nadie lo que había sucedido, diríamos que era imposible. Imagínense, la niña había muerto, tenía 12 años de vida.
Empezaba su adolescencia. La otra mujer que tenía 12 años con una enfermedad terrible y en un instante quedó sana. No, y el Señor no hizo alarde de lo que él era. La humildad del Señor le dice: mujer, es tu fe la que te ha sanado. No fui yo, es tu fe. Qué humildad del Señor. Pero yo creo, hermanos, sinceramente, que era de que el Señor no quería que a nadie le dijeran esto. Yo creo que era porque como que ellos no estaban preparados para recibir este regalo divino. Y fácilmente podrían desviarse al querer cuestionar a Dios sobre el por qué unos sí y no todos reciben esa misma bendición. Dios siempre está dispuesto. El problema es que yo debo estar preparado para recibirlo. Parece contradictorio lo que digo, pero yo lo he visto, hermanos. Hay gente que cuando recibe sanidad o cuando recibe la solución a su problema, se olvidan de Dios. ¿Y quién conoce nuestros corazones? Este suceso que nos habla Lucas, hermanos, el evangelista, fue algo inusual, pues el Señor Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Esto no era algo de todos los días, hermano. Esto no era algo muy común. Esto no era algo sencillo de hacer, devolver la vida a una persona. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús hizo esto tan sobrenatural de resucitar a esta pequeña hija de Jairo de 12 años? ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Porque el Señor Jesús consideró que era necesario por varias cosas. Yo anoté 3. Primero, para fortalecer la fe de esa familia. Dígalo conmigo: para fortalecer la fe de esa familia. Qué bonito, hermanos, es estar sano, ¿verdad? Tener salud, tener paz, tener seguridad. Qué bonito es eso, hermano. No hay cosa más linda que estar bien. Qué feo es cuando uno siente los estragos de la muerte. Cómo a veces vienen situaciones difíciles. Cuando yo veo este cuadro de la niña de 12 años que empieza a vivir, yo he oído a mujeres y a hombres que dicen: hermano, no habrá manera de hacer un trueque, que Dios me lleve a mí, pero que deje vivir a mi hija o a mi nieta. No se puede hacer trueques. Lo que la Biblia nos enseña es que yo tengo que ser muy determinado cuando hablo con Dios, pero debo ser humilde. ¿Sabe qué hizo Jairo? A pesar de que tenía dinero, a pesar de que era un hombre poderoso, ¿saben qué dice Marcos que hizo Jairo cuando vio a Jesús? Dice que cayó a los pies de Jesús. A veces a nosotros, hermanitos, el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. Qué importante ser humildes. Qué difícil es para algunos de nosotros humillarnos y pedir perdón. Dice que viendo a Jesús, Jesús vestía de una manera sencilla, pero al ver a Jesús y la multitud, aquellos que le rodeaban era gente del vulgo, como dicen algunos comentaristas, gente común, ordinaria. Pero a eso no le importó a Jairo. Su hija estaba enferma, cayó hincado a sus pies y le dijo: Señor, mi hija está muy enferma. A veces nos falta eso. Dios puede hacer todo. El problema soy yo. El problema soy yo. Dios hizo aquel milagro también para fortalecer la fe de la comunidad en ese momento. Oye, hermanos, más que nunca necesitamos fortalecer nuestra fe. Imagínense que el Señor pasara este día por este lugar y nos preguntara aquí al oído: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediría a usted? ¿Está preparado para pedirle a Dios? Dios dice: bueno, claro, yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo hacer. Pero es ahí donde está nuestra guerra. Dios hizo aquel milagro para fortalecer la fe de esa familia, para fortalecer la fe de la comunidad en ese momento.
Y Dios hizo estos dos milagros, hermano, como ya lo hemos platicado, para fortalecer la fe de la iglesia en todo tiempo, para decirnos, no hay nada imposible para Dios. Tanto al pobre como a aquella mujer empobrecida porque ya no tenía nada, como a aquel hombre rico, porque el dinero no es la solución a todos los problemas. Hay problemas que ni el dinero, ni los amigos, ni los especialistas, solo Dios nos puede ayudar. Y es ahí donde tenemos nosotros que encauzarnos, donde tenemos que enlazarnos, tenemos que alinearnos a lo de Dios. Pero lo hizo con discreción, hermanos, y lo hizo con mucha humildad. Déjenme resaltar esto. El Señor Jesucristo no lo hizo, hermanos, para promoverse, sino para mostrar el gran amor que Dios siempre, hermanos, tiene para nosotros. Y Dios siempre va a honrar nuestra fe. Cuando le pedimos algo, cualquiera que sea, si nos alineamos a su palabra viva y cuando creemos con todo nuestro corazón, sucede el milagro y sucede la sanidad. ¿Cuántos lo creen de veras, hermano? Pero mire, aquí sucede algo que es muy natural entre nosotros como seres humanos. Y vaya conmigo rápido, no me quiero salir de este cuadro. ¿Qué dice el versículo 56? ¿Cómo estaban sus padres? ¿Cómo estaban? Estaban atónitos. Eso es lo que nos dice Lucas, que sus padres estaban atónitos, estaban asustados, estaban sorprendidos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué están sorprendidos? Y eso fue lo que pidieron. ¿Por qué? Ellos buscaron a Jesús para que hiciera un milagro. Y después que lo hizo están asustados y muy sorprendidos. Tal vez no esperaban ver lo que vieron. Y cuando lo vieron se maravillaron. ¿Se acuerdan de una frase que aprendimos esta semana? Esta frase dice, el milagro que tú confiesas con tu boca, ¿qué dice? Te será hecho. Lo que tú confiesas con tu boca, te será hecho. Pero tenemos que alinearnos con Dios. Tenemos que alinearnos con Dios y no caer en ese terreno de la desesperación. El tercer punto que yo noto aquí, hermanos, es la importancia de tener un acercamiento con la gente necesitada. Dígame usted, hermano, si no estamos rodeados de tanta gente necesitada, ¿sí o no? Y a veces queremos resolver el problema de nuestra conciencia haciendo esto o haciendo aquello, y está bien. Pero muchas veces no resolvemos el problema de la gente. ¿Cómo se necesitan? De esos líderes que impriman, hermanos, seguridad y que den autoridad sobre cualquier cosa. Y es entonces cuando el Señor les dice, cuando los vio sorprendidos, cuando los vio asustados al ver lo que Jesús había hecho, de resucitar a su hija, porque otro de los evangelistas dice que estaba muerta la niña, y Jesús le dice unas palabras claves mágicas en el arameo, que es el lenguaje que Jesús usaba para hacer milagros. Y es ahí donde la gente se sorprende. No son palabras claves, sino que era el idioma de Micael, que es el nombre de Jesús en lo celestial. Nosotros le conocemos por Jesús en lo latino, pero él tenía su nombre de Joshua, y en el idioma celestial se llama Micael. Y quiero aterrizar en esto porque es precisamente la sencillez de Jesús, la humildad de Jesús, que sabiendo lo que era y que sabiendo de la autoridad y el poder que tenía, les dice a sus padres, ¿saben qué? Cuando los vio todos asustados, les dijo, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Porque el propósito del Señor Jesús, hermanos, no es que le tengan miedo o que le tengan temor, sino que su propósito es que sean salvos de sus pecados. Que la gente esté cerca de Él, que se acerquen a Él sin temor, sin miedo.
Lo que el Señor quería era tener un acercamiento con la gente necesitada. Es por ello, hermano, que el Señor Jesucristo quiere tener una relación de amistad, de acercamiento, basada en la fe, basada en el amor, basada en la obediencia, que son los pilares de su ministerio. Yo sé muchas cosas, dicen algunos. Sí, pero ¿cuáles son tus resultados? La cuestión no es saber, sino obedecer. El milagro que tú confiesas con tu boca te será hecho. Dígalo conmigo. El milagro que yo confieso con mi boca me será hecho. Ese es el poder de la lengua. Ese es el poder de la lengua que los psicoanalistas nos hablan mucho. Usted mantenga una actitud positiva, usted mantenga una actitud siempre de perseverar, de mantenerse luchando. Y termino, hermanos, tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Vaya conmigo, por favor, ya para cerrar esto. San Juan capítulo 14, en el verso 13. Fíjese lo que nos dice el Señor Jesucristo. Ya lo tiene. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice ahí? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ya lo tiene. Lo leemos otra vez, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Encierre eso por favor en su Biblia y márquelo. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. El Padre y yo, dice, somos una sola cosa. Mire, eso parece claro y sencillo, pero es lo más difícil. No, hermano, yo sé que Dios puede hacerlo, pero ya sabe que Dios tiene también, bueno, si usted quiere tomar ese camino de enredoso, confuso y de teologías encontradas, sabe que nosotros el peor candado que tenemos es la religión. La religión nos relega de Dios, nos aparta de Dios. Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Dios tiene control de nuestra vida, pero debemos mantener firme nuestra fe. Tenemos autoridad y tenemos poder en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo fuerte y con eso nos vamos a poner de pie. Tenemos autoridad y tenemos poder en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre lo haré. No dice posiblemente lo haré, no, lo haré, dice. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cree usted esa palabra, hermanito? ¿Sí lo cree? El problema es que ya no hay mucha necesidad aquí entre nosotros. Yo creo que todos estamos bien. ¿Estamos bien todos, hermano? ¿O alguien necesita algo de Dios? No, hermano, pues yo enfermo. Ahí está bien barata las consultas ahí con el señor gordito ese. 50 pesos, 20 pesos, la medicina barata. Antes me daba coraje cuando mi padre, siendo yo un adolescente, le decía, papá, me duele esto. Ahí está el altar, póngase a orar. Yo esperaba sacarle para una coca o algo, un mejoral, que era la medicina que había. Y decía, ahí está el altar, hijo. La solución la tenemos a 50 centímetros del suelo. Arrodíllese. Pero no, ¿para qué tanto, Messi? Cuando aquí está la solución, dijo el Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo. Y todo es todo. Todo es todo. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Qué bueno que vino hoy. Qué bueno que está aquí. Pero el Señor nos da una cátedra de humildad. Y yo sé que el Señor me ha hecho sentir que predicara esto. Y Dios tiene poder. Hemos oído testimonios.
Usted espera en Dios, confía en Dios. Es que yo sé, no, yo no estoy preguntando si sabe. Yo le estoy preguntando si cree. El Señor le dijo, no tengas temor, Jairo. No tengas temor, solamente cree. Cree. Es que no cree, lo que te han dicho es cierto, pero cree, no tengas temor. El amor echa fuera el temor. Y no hay peor cosa, hermano, que tener miedo. Hay gente aquí que tiene miedo a morir. Yo le digo, ¿y de qué tiene miedo a morir, hermano? Si la Biblia lo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento.